¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a Encuentros, bienvenidos a la vida de la Iglesia en Valencia. Esta semana hemos tenido un gran acontecimiento, hablamos del 50 aniversario de la Facultad de Teología de Valencia, una institución que ha sido fundamental para el desarrollo de esta ciudad, para la formación de los sacerdotes, por supuesto, y también para la aplicación del Concilio Vaticano II en nuestra Iglesia diocesana. Ahora enseguida lo vamos a ver. En el programa de hoy vamos a conocer la historia de esta facultad y hablamos con el cardenal Koch, el prefecto del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, que ha sido nombrado doctor honoris causa con motivo de este 50 aniversario. Pero no hay que olvidar tampoco que este fin de semana estamos celebrando la Jornada Mundial de Lucha contra el Hambre, organizada por Manos Unidas. La ONG católica ha presentado su campaña anual de lucha contra el hambre bajo el lema este año "Compartir es nuestra mayor riqueza". Hoy vamos a conocer todo el trabajo de Manos Unidas con un testimonio de primera mano, la misionera María Gómez, que lleva más de 2 décadas llevando el amor de Dios a los más pobres en Mozambique. Y si se quedan con nosotros hasta el final del programa, tenemos una sorpresita. El Papa Francisco nos cuenta el testimonio de su propia vocación. Con todo esto, empezamos ya con todos ustedes Encuentros. Este año han entrado en esta lista, no por lo que tienen, sino por lo que hacen. Ricas, por trabajar para que todos los niños tengan infancia, por luchar para que nadie pase hambre y porque donde falta riqueza, llevan solidaridad. Entra en esta lista uniéndote a Manos Unidas, porque la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que compartimos. Pues vamos a fijarnos para empezar en un dato que lo dice todo. Las 26 solo, las 26 personas más ricas del mundo poseen tanta riqueza como la mitad de la población mundial. Se dice pronto. Esta semana celebramos la Jornada Mundial de Lucha contra el Hambre. Manos Unidas nos invita a reflexionar de verdad sobre la urgencia de poner toda la riqueza mundial al servicio de toda la humanidad, no solo de unos pocos, para así luchar contra la pobreza, contra el hambre y contra la desigualdad. En el marco de esta jornada, Manos Unidas ha presentado su campaña de este año con el lema "Compartir es nuestra mayor riqueza". Los proyectos impulsados este año por la ONG católica irán destinados a apoyar alternativas de economía social y solidaria que contribuyan de manera eficaz al desarrollo inclusivo y sostenible para los más pobres de la tierra. Como invitada a la presentación de la campaña, aquí vemos las imágenes de la presentación, hemos tenido en Valencia a la misionera María Gómez Lechón, que lleva 22 años en Mozambique. Desde hace 2 años es la responsable de proyectos en el Hospital Carmelo de Chogue. Hemos tenido la ocasión de hablar con ella y nos ha explicado el trabajo que realiza su congregación, las Hijas de la Caridad, en uno de los países más empobrecidos del mundo. Un país que ocupa el puesto 184 en la lista del desarrollo, mucha pobreza, mucha necesidad pues de educación, de sanidad, de derechos básicos que la gente no tiene. El norte es mucho más pobre, pero la gente realmente viven de lo que consiguen igual cultivar en su huerta, machamba que llaman allí. En la zona en concreto que estoy yo, pues realmente quienes tienen un trabajo estable, vamos a decir que son maestros, funcionarios del terreno de la salud y algunas iniciativas privadas, pero la mayoría son gente rural, campesinos, y realmente lo que se dice circular dinero no circula. Hay algunos que no tienen absolutamente nada. Entonces, por eso nosotros ahí en el hospital además tenemos una obra social amplia de apoyo pues para la escolarización de niños. También tenemos un centro de crianzas. El hospital en el que estoy es referencia de SIDA y tuberculosis. Tiene internamiento, 120 camas, y luego acompañamos a 3.400 enfermos de SIDA en consultas externas, porque todos estos enfermos necesitan consultas periódicas, laboratorio, necesitan la medicación, hasta los que sobreviven, que pues, hay datos muy buenos, ya tienen enfermedades crónicas, porque sobreviven muchos años. Pero se hace todo ese acompañamiento. Los que están más graves en algún momento están ingresados, y luego tenemos este centro de crianzas para estos niños que han quedado, digamos, sin la protección familiar suficiente para poder ir adelante. Hay una prevalencia del 20%. Tenemos 400 críos afectados y muchos viven con las abuelas, o incluso hay niños que viven solos, que a lo mejor reciben de la madre que está en África del Sur alguna cosa, pero
que tienen que sobrevivir en condiciones de mucha precariedad. Pues muy importante toda esta labor que está haciendo Manos Unidas y las Hijas de Caridad en Mozambique. María nos comentaba también que lo único que está esperando de esta visita a España es apoyar la gran tarea de sensibilización que realiza Manos Unidas, una labor que es fundamental para concienciar a la sociedad y permitir que el trabajo de la Iglesia en todos estos países continúe adelante. Agradecer la posibilidad de estar en la campaña de Manos Unidas, porque realmente nuestra misión es una misión conjunta. Estamos en una parte, pero realmente sin el apoyo de Manos Unidas y las personas que nos sostienen tanto financieramente como moralmente, pues sería muy difícil poder estar trabajando en un medio que realmente es muy hostil y no tiene suficiente para en sí mismo poder ir adelante. Realmente la labor que hace Manos Unidas de sensibilización aquí, para que la gente sea más consciente de que no es una realidad que pasa allá, sino que todos nosotros intervenimos muy directamente también en lo que pasa en otros países mediante el consumo que tenemos, como las acciones que tenemos y los intereses que nos creamos, pues es muy importante, porque no acabará, digamos, esta desigualdad si no somos todos participantes y compartimos la responsabilidad de que haya un cambio aquí y allá. O sea, si tuviéramos realmente voluntad todos, esto sería de otra manera. Manos Unidas tiene mucha conciencia de esta realidad y por eso nos apoya, interviene con proyectos de desarrollo allí, aquí, sensibiliza a la gente para que realmente puedan cambiar las cosas, porque es una pobreza estructural. Y yo me gustaría dejar más conciencia en la gente de aquí, dejar más conciencia de que realmente nuestras decisiones en lo cotidiano y sobre todo en el consumo y en nuestro estilo de vida, pues sí que tienen repercusión en lo que sucede en otros países, y que si nos alineáramos todos en el buen camino, pues la verdad las cosas en el mundo sí que podrían cambiar. Pues muchísimas gracias, María, una misionera que, recordamos, lleva más de 20 años al servicio de los más pobres en Mozambique. Pues no vamos a perder la esperanza, todos podemos ser agentes de ese cambio como lo hace Manos Unidas con todos sus proyectos. Todos podemos descubrir la riqueza de compartir. Si tú también quieres colaborar con Manos Unidas, puedes hacerte socio en la calle Avellanas de Valencia, en manosunidas.org, o donar la cantidad que quieras a través del Bizum 01810. Pues esta semana hemos vivido un hito histórico y muy importante para nuestra diócesis, el 50 aniversario de la Facultad de Teología de Valencia. La presencia de esta facultad entre nosotros ha sido y es muy importante para toda la sociedad valenciana. Y es que la facultad no solo está dirigida a la formación de seminaristas y de novicios de las órdenes religiosas, como de normal podemos pensar, sino también a los laicos que quieren tener una buena formación teológica. La Facultad de Teología, desde la integración efectiva de la fe con la razón, es fundamental para el diálogo con las otras ciencias y también con el mundo de la cultura en la ciudad de Valencia. Integrada desde hace unos años en la Universidad Católica de Valencia, lo contamos aquí, han pasado por sus aulas cerca de 4.000 alumnos. Este jueves tuvo lugar el acto principal que cerraba la celebración de este aniversario con una Eucaristía en la Iglesia del Salvador, y estamos viendo imágenes aquí del acto académico en la sede de Trinitarios, presidido por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y por el nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza, y en la que fue investido como doctor honoris causa el cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Escuchamos a nuestro arzobispo. Yo pienso que a los que nos hemos formado en esta Facultad de Teología, hay muchas cosas que han marcado nuestra vida cristiana, nuestra vida sacerdotal. Descubrimos que esta facultad nos ayudó a amar la teología, a valorar lo que el pensamiento teológico aporta a la Iglesia y a adquirir la convicción de que teología y vida eclesial no pueden ir separadas. Esta facultad ha permitido en nuestra diócesis una acogida serena de los documentos conciliares.
Aquí no ha habido extremismos, ni de corte tradicionalista, ni tampoco extremismos, progresismos que supusieran una ruptura con la tradición. Creo que la concesión del doctorado honoris causa a su eminencia el cardenal Kurt Koch, con motivo del 50 aniversario de la fundación de nuestra facultad, es muy adecuada, porque su pensamiento enlaza perfectamente con el espíritu que se ha vivido aquí desde su fundación. Pues el cardenal Kurt Koch ha recibido esta distinción como reconocimiento a su actividad y servicio teológico y a su preocupación por restablecer la unidad de la Iglesia entre las distintas confesiones cristianas. El cardenal Koch es también presidente de la Comisión Vaticana para las Relaciones Religiosas con los Judíos. Vamos a escucharle. La dedicazione del dottorato di honoris causa è un grande onore per me, soprattutto di questa facoltà dell'Università Cattolica di Valencia, che è un grande peso accademico, una grande sfida a trovare nella società di oggi. E la teologia è molto importante nella Chiesa Cattolica perché nostra fede è una fede intelligente e dobbiamo sempre ritrovare il rapporto tra fede e intelligenza. Nella sua preghiera sacerdotale, nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, Gesù prega che tutti i suoi discepoli saranno una cosa sola affinché il mondo creda. Che vuol dire? L'unità non è un scopo in se stesso, ma è necessario per la credibilità all'annuncio del Vangelo, perché abbiamo un così bello messaggio a dare e se noi siamo separati la credibilità non è molto grande. In questo senso è molto necessario di ritrovare l'unità per confessare insieme la fede. Nel dialogo ecumenico vogliamo ritrovare l'unità tra tutte le chiese, tra tutti i cristiani. In dialogo interreligioso non possiamo ritrovare l'unità, ma possiamo trovare la riconciliazione e la collaborazione. Invitare tutte le comunità religiose di confessare insieme che la sorella della religione è mai la violenza, ma sempre la pace. In questo senso dare una testimonianza comune per la pace è molto necessaria in questo mondo che abbiamo così tante guerre, soprattutto anche in Europa. Pues el cardenal Koch ha participado además esta semana en Valencia en un coloquio sobre las relaciones judeocristianas y el ecumenismo actual. Aquí vemos imágenes. Y ha presidido también el rezo de unas vísperas ecuménicas con la participación de representantes de las confesiones anglicana, bautista, evangélica y ortodoxa rumana. Vamos a conocer un poco más sobre la historia de la Facultad de Teología en nuestra diócesis, la importancia de su presencia en la sociedad valenciana y los nuevos retos a los que se enfrenta de la mano de su decano, el sacerdote Santiago Pons, y también del sacerdote dominico Antonio Praena. Para conocer un poco la creación de la Facultad de Teología nos tenemos que remontar a principios del siglo XX. En el siglo XX existía precisamente aquí, donde estamos, en Trinitarios, que era la sede del Seminario de Valencia, la Pontificia Universidad, donde se daban los títulos de Filosofía, Teología y Derecho Canónico. En los años 30, la Santa Sede hizo una remodelación de todas estas universidades pontificias y muchas de ellas fueron extinguidas, entre ellas la de Valencia. Nada más terminar la Guerra Civil, el arzobispo que se incorpora, don Marcelino Laechea, ya se pone como objetivo el recuperar la Facultad de Teología para nuestra diócesis, la diócesis de Valencia. En los años 60 se empieza a hablar porque también la orden de predicadores, los dominicos, también tenían un centro de estudios teológicos
y querían también convertirlo en facultad y comienzan unas negociaciones para centralizar, para tener una facultad y no dos facultades independientes. Eso se cristaliza finalmente en 1974, el 23 de enero, se firma el decreto en lo que era entonces la Congregación para la Educación, ahora Dicasterio de Cultura y Educación, y el 16 de noviembre de 1974 se hace el acto solemne de inauguración con una Eucaristía y un acto académico. En la facultad actualmente tenemos alrededor de unos 300 alumnos. Hemos de tener en cuenta que en la facultad tenemos el bachiller en teología, licenciatura en teología, alumnos que están haciendo el doctorado, pero también el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y la Academia de Lenguas. Los frutos de la Facultad de Teología, la formación del clero valenciano, la Facultad de Teología ha contribuido a solidificar, ¿no?, o hacer fuertes los cimientos formativos de estos sacerdotes. También yo creo que uno de los frutos contemplados con perspectiva ha sido el trabajo en comunión desde el ámbito religioso y desde el ámbito secular. Y el último fruto que yo señalaría, que para mí es muy importante, es la creación y el funcionamiento del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Se está convirtiendo en un foro de formación para laicos, fermento de fe, de una fe que se piensa a sí misma, que busca lenguajes, que busca las maneras de llegar a muchos ámbitos a los que son los laicos los que tienen que llegar, porque son los que están cerca en el mundo laboral, en el mundo de la familia, de la escuela, de la empresa. Entonces, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas ha afrontado ese reto y creo que está siendo una experiencia muy satisfactoria. No hay que perder de vista que una facultad de teología no solo está pensada para la formación de seminaristas. Evidentemente, muchos de los estudiantes nuestros son seminaristas, también novicios de órdenes religiosas o laicos y laicas que quieren tener una buena formación teológica. El hecho de que Valencia cuente con una facultad de teología nos permite también dialogar con el mundo de la ciencia, con el mundo de la cultura. Nos permite también que aquellos que se forman en la facultad tengan una formación sólida en el ámbito del pensamiento y de la reflexión de nuestra fe. Nos permite también ofrecer una serie de cursos y de recursos formativos que de otra forma serían imposibles. Es decir, la oferta formativa de la facultad redunda en una mejora formación y exposición de la fe cristiana. Y una cosa muy importante, un reto que nos pide el Papa, que la teología siga siendo esa luz que nos ayuda a ver nuestro presente, a ver la realidad, no solo la realidad eclesial, sino la realidad de nuestro mundo, la realidad en que estamos, desde la luz de la fe, y que eso ilumine también a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, no solo los cristianos, porque la creación de la que formamos parte es un espacio común, la casa común en la que todos nos sentimos partícipes. Que efectivamente sacerdotes religiosos se formen, pero también de forma cada vez más natural se vea que la teología es para todos los cristianos y que una buena formación, formación científica, formación exegética, formación filosófica, formación incluso tecnológica y en los medios sociales es fundamental para llevar el Evangelio más lejos y más hondo, porque también el hombre de nuestro tiempo vive en una gran soledad y a veces, a pesar de nuestras ciudades, de nuestro mundo superpoblado, las personas se encuentran más recluidas en sí mismas. Bueno, pues que una palabra de aliento, una palabra de dignidad les llegue en estas situaciones del mundo pues postmoderno o transmoderno, que ya no sabemos cómo es, sea una realidad. Así es que crecer a lo ancho y sobre todo en lo hondo. Nosotros formamos parte de esa humanidad que camina. En estos momentos de incertidumbre, muchas veces, de dudas sobre nuestro futuro, y la luz de la fe tiene que iluminar y sostener la esperanza, no un mero optimismo, sino una esperanza en que Dios no nos abandona y que Dios sigue hablando. Entonces, acompañar a esa humanidad que peregrina en esta tierra y darle sentido también
desde la luz de la fe. Ese es un reto importantísimo que tenemos, colaborar con las otras ciencias, la literatura, la filosofía, el arte, las matemáticas, la física, para que nos ayuden también a hacer una teología significativa que aporte valor, conocimiento y sentido a nuestro mundo. Eso es un reto que tenemos. Ayudar también a eso que nos llama el Papa la conversión pastoral de nuestra Iglesia, a trabajar en esa sinodalidad en la cual caminamos juntos porque nos sentimos miembros de una Iglesia que tiene una misión, llevar la buena noticia a todos los hombres. Pues enhorabuena a la Facultad de Teología y vamos con más noticias de la Diócesis de Valencia. El arzobispo presidió la semana pasada en la Catedral la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada, en la que religiosos, religiosas y consagrados de nuestra diócesis renovaron sus compromisos y además ganaron el jubileo con motivo de este Año Santo. Monseñor Enrique Benavent, en su homilía, aseguró que la grandeza de la vida consagrada está en la sencillez del día a día y en el servicio humilde, generoso y desinteresado al Evangelio. También les animó a seguir siendo sembradores de esperanza en medio de nuestro mundo. Y la Basílica de la Virgen ha acogido la imposición de medallas a 243 nuevas integrantes de la Corte de Honor de la Virgen de los Desamparados, una asociación que actualmente está formada por cerca de 2.000 mujeres, dedicadas de generación en generación al cuidado y a la protección de la imagen de la Mare de Déu, a su devoción y a las obras sociales de su templo. Y el barrio valenciano de Ruzafa ha celebrado la festividad de San Blas, santo protector de las enfermedades de garganta. La imagen del santo y su reliquia fue instalada desde el altar de la iglesia de San Valero para la veneración de todas las personas que quisieron acercarse a celebrar su festividad y a recoger también los tradicionales coquetes. Y la Vicaría de Evangelización ha acogido una reunión preparatoria para el Congreso de Vocaciones que se va a celebrar en Madrid bajo el lema ¿Para quién soy? Asamblea de llamados para la misión, y que va a contar con una numerosa participación valenciana. Durante 3 días se espera que se reúnan más de 3.000 personas vinculadas a la Iglesia en España en sus distintas realidades, vida consagrada, laicos, familia y también misiones, clero y seminarios. La Escolanía de la Virgen de los Desamparados ha ofrecido un concierto solidario en la Catedral de Tortosa a beneficio de todos los pueblos afectados por la Dana. La diócesis catalana se unió así a las iniciativas de ayuda a las zonas afectadas, con este concierto interpretado por una treintena de escolanes y que contó además con la presencia de nuestro arzobispo y también del obispo de Tortosa, Monseñor Sergio Gordo. La Escolanía que precisamente hoy está celebrando una jornada de puertas abiertas para todas las familias que quieran conocer este colegio concertado. Y les recordamos también que ya ha comenzado la campaña de donación de sangre de los colegios diocesanos San Valentí Diocesà. Se está celebrando en diferentes centros coincidiendo con las fechas del Día de San Valentín, también como una muestra de entrega y de amor hacia el prójimo. Y Monseñor Enrique Benavent ha bendecido el complejo parroquial de Nuestra Señora del Don de Alfafar tras las obras de rehabilitación que comenzaron el pasado verano. Los trabajos han permitido la instalación de un ascensor, un acceso a discapacitados y también cambios de la escalera para que el templo sea más acogedor, más funcional y también que esté acondicionado al momento actual. Unas obras que se vieron afectados el pasado mes de octubre por la riada. Y esta semana están visitando Valencia y las zonas afectadas por la Dana representantes de Cáritas Española, una de las entidades clave en la organización de la emergencia y el acompañamiento a todos los afectados. El arzobispo de Valencia recibió en audiencia al presidente de Cáritas Española, aquí lo vemos, Manuel Bretón, y también a la secretaria general Natalia Peiró, que durante 3 días han mantenido encuentros con las distintas instituciones o administraciones que trabajan en favor de los más afectados. Les contamos también que el próximo martes vamos a celebrar la Jornada Mundial del Enfermo en la festividad de la Virgen de Lourdes. La Catedral de Valencia acogerá esta celebración presidida por el arzobispo de Valencia a las 7 de la tarde. Una Eucaristía en la que además todos los asistentes van a poder ganar la indulgencia plenaria en el marco del año jubilar ordinario. Como es tradición, la misa finalizará con la tradicional procesión claustral de las antorchas presidida por la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, en la que va a participar como siempre la Hospitalidad Valenciana de Lourdes. Y este fin de semana Benigànim se viste de fiesta porque conmemora los actos centrales del 400 aniversario del nacimiento de la Beata Inés. Todo el pueblo amanece engalanado y se vuelca con los diferentes actos preparados. Mañana domingo, día exacto en el que se va a cumplir el aniversario del nacimiento, el arzobispo presidirá una misa solemne de campaña ante el monasterio en el que vivió la Beata.
Por la tarde se ha organizado una procesión extraordinaria que recorrerá las iglesias y los templos de Benigànim y también los lugares históricos vinculados a la vida de la beata. Pues todos los detalles sobre estas noticias y muchas más ya saben que los tienen actualizados a diario en nuestra página web, en la página web de la diócesis, archivalencia.org, también en nuestro canal de YouTube y en la revista Paraula. Pues el Papa Francisco nos invita este mes de febrero a rezar por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. El Señor sigue llamando a los jóvenes, nos insiste el Papa Francisco, a veces de la forma menos esperada o quizá en el contexto que menos podríamos imaginar. Además, el Santo Padre comparte su testimonio personal cuando de joven no entraba en sus planes el ser sacerdote. No se lo pierdan. Cuando tenía 17 años, era estudiante y trabajaba. Tenía mis proyectos. No pensaba para nada en ser sacerdote. Pero un día entré en la parroquia y allí estaba Dios esperándome. Dios sigue llamando a los jóvenes también hoy. En ocasiones, de maneras que no imaginamos. A veces no lo escuchamos porque estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestros proyectos, incluso con nuestras cosas de la iglesia. Pero el Espíritu Santo nos habla también a través de los sueños y nos habla a través de las inquietudes que los jóvenes sienten en su corazón. Si acompañamos su camino, veremos cómo Dios hace cosas nuevas con ellos y podremos acoger su llamada en modos que sirvan mejor a la Iglesia y al mundo de hoy. Confiemos en los jóvenes y sobre todo confiemos en Dios, porque Él llama a cada uno. Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa. Pues que nos acordemos todos de rezar por las vocaciones sacerdotales y también a la vida religiosa. Hacen falta pastores para la Iglesia. Y no nos olvidemos tampoco, por favor, de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Mejorar la vida de muchísimas personas está también en nuestras manos. Compartir es nuestra mayor riqueza. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más con nosotros. Un saludo también de parte de Marta, que no ha podido estar con nosotros esta semana. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.